Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Hoy vamos a hablar un poquito de economía y uno de los principales personajes en la economía que sentaron las bases de la macroeconomía. De hecho, a este personaje se le llama el padre de la macroeconomía porque estableció algunos conceptos e ideas acerca de cómo manejar el libre mercado. Estamos hablando de John Maynard Keynes, un británico nacido en 1883 y fallecido en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, con 62 años. Keynes fue un personaje acomodado en la sociedad. Su padre fue maestro de la Universidad de Cambridge en economía y filosofía. Su madre fue una de las primeras personas mujer que estudió en una universidad, y aparte en 1932 fue alcaldesa de la ciudad de Cambridge. Entonces, Keynes siempre tuvo una muy buena vida, o sea, no pasó por situaciones de pobreza, y eso lo llevó a establecerse de buena manera y a estudiar en la universidad. En un principio él estudió matemáticas y después estudió lo que es economía. Tuvo unos trabajos muy importantes en el gobierno gracias a su conocimiento y a su habilidad por los números, por las finanzas. Él escribió un libro en 1913 que se llama Moneda y Finanzas de la India, ya que él estuvo trabajando en el gobierno como representante de la corona británica en la India. Ya ven que la India era una colonia británica, y él aprendió ahí mucho de cómo se manejaba el dinero, el interés, y cómo el dinero era muy importante, pues, para mantener la economía y la producción. También un libro muy importante que él escribió se llama Tratado sobre el Dinero, que actualmente lo han descubierto muchos economistas y se han dado cuenta que es parte muy importante de la economía. El Tratado sobre el Dinero nos habla Keynes acerca de cómo el dinero pierde su valor con la inflación, con la deflación, con la hiperinflación, y también es causante el dinero de la producción. Entonces, en este libro nos da conceptos muy importantes. Si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. Se llama Tratado sobre el Dinero. Moneda y Finanzas de la India fue en 1913 y Tratado sobre el Dinero fue en 1930. Después, el libro que también lo dio a conocer se llama Teoría General sobre el Interés, el Empleo y el Dinero, en el cual hizo una disrupción acerca de lo que ya estaba establecido. Nos acordamos que Adam Smith escribió su libro de La riqueza de las naciones, en el cual nos hablaba acerca de la especialización, de la división del trabajo, del libre mercado, de la mano invisible, y el cual Adam Smith nos decía que el mercado por sí solo funcionaba, que no había nadie que hiciera que funcionara, simplemente era el interés de las personas por su propio bien, por su propio beneficio, y de esa manera impactaba el interés propio personal de las personas en las demás personas, al crear producción, al crear riqueza, al crear dinero, al crear empleo, y de esa manera el mercado solo se regulaba por la oferta y la demanda y por el libre mercado. Entonces, cuando hubo la gran depresión, la caída de la bolsa en Wall Street, y hubo una gran pérdida en la bolsa, ahí Keynes postuló varios conceptos o preceptos acerca de cómo el libre mercado debe ser impulsado, o tener una base en la cual el gobierno tenía que entrar con políticas económicas y financieras y de interés y monetarias para poder regular el pleno empleo y la producción, y que evitar situaciones que pasaron como la caída en Wall Street. Entonces, de esa manera, el postulado de Keynes es de que la demanda agregada, acordarnos que es la suma del gasto del gobierno, de las empresas y de las personas o los hogares, y ese es el motor más importante de la economía, decía Keynes, que si uno de esos tres factores fallaban, si el gasto de las familias o de las empresas o del gobierno falla, va a haber ahí un problema financiero. Porque si no hay gasto de las familias, no entra dinero a las empresas. Entonces las empresas bajan su producción al no haber demanda de las empresas, y no les gustaría ofrecer productos porque no hay dinero para comprar por parte de las familias. Entonces, de esa manera lo ponía de manifiesto Keynes. Entonces ahí es cuando entra el gobierno a crear
empleos, a crear infraestructura para crear empleos, a apoyar con situaciones sociales como impulsar el trabajo, la economía, crear condiciones para que las empresas fabriquen y crear condiciones para que las familias también obtengan dinero para trabajar. Entonces, de esa manera fue como Keynes propuso que la demanda agregada es muy importante para que la economía se mantenga a flote y evitar la inflación, la deflación y situaciones que el propio mercado por sí solo no lo podía manejar. Entonces el gobierno también, Keynes también proponía que el gobierno debe actuar en el corto plazo, no esperarse hacia largo plazo, que el mercado solo se regule. Porque tenía una frase Keynes, que si nos esperábamos hasta largo plazo, todos íbamos a morir. Porque si nos esperamos a que el mercado regule la economía de manera automática, no iba a suceder nunca. Entonces, por eso él decía que el gobierno tenía que ajustar las políticas económicas de vez en cuando para mantener el pleno empleo y la economía. Entonces, de esa manera son los postulados de la economía keynesiana, que decía que la intervención del Estado es muy importante para establecer y mantener estable la economía de un país. Entonces, esos fueron los postulados de Keynes, y que dieron lugar a que se le llama el padre de la macroeconomía. Él estaba, y la teoría keynesiana y los que están a favor de Keynes están a favor de que el gobierno o el Estado entre en acción en situaciones en las cuales pues se generan algunas situaciones del libre mercado, que no puede ajustarse solo. Entonces, por esa razón, muchos países actualmente pues no solamente son capitalistas, también inciden o tienen acciones que hacen que la población, las empresas y la economía se mantenga con actividades como crear infraestructura, como presas, puentes, carreteras, hospitales, y crear condiciones para generar empleos, generar bienestar, generar que la economía fluya, ¿no? Porque el propio mercado no lo puede lograr solo. Por último, Keynes fue fue el autor del libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, en la cual lo escribió en 1919, posterior a la Primera Guerra Mundial, en el cual él veía de mala manera las sanciones que se impusieron a algunos países perdedores después de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania. Y él de cierta manera predijo que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, porque los países afectados con las sanciones no iban a estar de acuerdo con estas sanciones e iban a realizar algo para poder o desquitarse o vengarse de cierta manera, ¿no? Entonces, de cierta manera, con este libro en 1919 de las consecuencias económicas de la paz, predijo que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, que así sucedió. Entonces, también Keynes no estuvo de acuerdo en el Tratado de Versalles, en el que se ponía fin a la Primera Guerra Mundial, en las sanciones a Alemania. Entonces, de esa manera, Keynes o su postulado principal es de la macroeconomía, en el cual el Estado tiene que intervenir para ajustar los errores de la economía, los accidentes de la economía que se dan, y que el libre mercado por sí solo no lo va a conseguir. Entonces, es imperante para Keynes y su economía política que el Estado influya en la manera en la cual la economía se maneja o se mueve, para que ésta se mantenga fluyendo, ¿no? Entonces, esto fue la historia de cómo Keynes actualmente pues asentó las bases, y pues sí, se sigue manejando pues las teorías y los pensamientos de Keynes en cuanto a lo que es la economía, ¿no? Posiblemente en 1970 ha habido otras crisis, en el 2008, que pues han aparecido nuevas formas de cómo manejar la economía, ¿no? Pero sin duda alguna, Keynes fue uno de los principales impulsores de lo que fue la macroeconomía, implementando sus políticas o sus ideas de cómo se debe manejar la economía, mantener el pleno empleo, la producción, evitar inflaciones, aplicar la política monetaria, la política de interés, y de esta manera mantener la economía fluyendo de buena manera. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.